Buenas tardes chicos, hablan con el profe Joan y el día de hoy vamos a trabajar el tema de vectores. Para iniciar vamos a definir qué es un vector. Un vector fijo es un segmento orientado que va de un punto A que se llama origen a un punto B que se llama extremo. Y aquí tenemos entonces un vector. Va desde un punto A, desde el origen hasta un punto B, que es el extremo. ¿Cuáles son los elementos que componen este vector? Los elementos que componen a un vector son tres. El módulo, la dirección y el sentido. ¿Qué es el módulo? El módulo es la magnitud, el tamaño de ese vector. ¿Listo? Es decir, qué tan grande o qué tan pequeño puede llegar a ser ese vector. Tenemos aquí, por ejemplo, el segundo gráfico representa el módulo. La distancia que hay desde el origen hasta el extremo. La dirección es la recta sobre la cual se encuentra el vector, en este caso el vector azulito que se encuentra ahí, se encuentra sobre una recta roja. Y esa recta roja se llama dirección. Y un tercer elemento es el sentido. Ese sentido es hacia qué lado, cuál es la orientación de ese vector dentro de la recta. Entonces, este segmento que está aquí puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. ¿Sí? A eso se le conoce como sentido. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la orientación de ese vector? ¿Cómo se nombra un vector? Entonces, un vector se puede nombrar de varias formas. La primera que vamos a ver es que nos den dos puntos desde donde comienza, desde el origen hasta el extremo. A eso se le va a conocer como un vector fijo. Entonces nos dan el vector de inicio, como se encuentra aquí en el gráfico, el vector de inicio y, perdón, el punto de origen y el punto extremo. La segunda forma de nombrar un vector es dando solamente una coordenada. En este caso, el vector el origen se encuentra en el origen del plano cartesiano. Se dice que el vector está anclado al origen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos la coordenada 4,3 y el vector se encuentra dirigido hacia ese punto. Aquí, el punto de origen coincide con el origen del plano cartesiano. Y la última forma de nombrar un vector es con las componentes analíticas de los vectores unitarios. ¿Qué son los vectores unitarios? Los vectores unitarios son vectores cuya magnitud es de 1 y se encuentran sobre los ejes. En este caso hay dos ejes, el eje X y el eje Y se encuentran asociados dos vectores unitarios. Entonces, ¿cuáles son los dos vectores unitarios? El vector Y, que se encuentra orientado hacia la derecha, hacia el lado positivo de X, y su tamaño es de 1. Y tengo el vector J. El vector J es el que se encuentra desde el origen hacia arriba, en la parte positiva del eje y mide 1. Este vector que se encuentra acá dibujado, vamos a dibujarlo con azul, por ejemplo, que va desde el origen hasta la coordenada 4,3, lo podemos escribir como se encuentra aquí. Lo podemos denominar que es el vector 4i y 3j, es decir, 4 en la dirección de i hacia la derecha y 3 en la dirección de j. La j va hacia arriba, entonces por eso me coincide ahí. Cuando tenemos un vector y nos dan las dos componentes, tenemos los dos puntos, el punto de origen y el punto extremo, existe un proceso que se llama anclar el vector. En este caso lo que vamos a hacer es llevar ese vector al origen. Es decir, voy a hacer un vector que es igualítico al que ya tengo realizado ahí, pero en este caso va a coincidir el origen con el origen del plano cartesiano. Es lo que voy a hacer acá. ¿Cómo se hace eso? Entonces lo que hago es, tengo los dos puntos, las dos coordenadas cartesianas que me dan, la coordenada A y la coordenada B. Para ubicar el vector que va desde A hasta B, lo que hago es restar las componentes en X y restar las componentes en Y. Esa sería la forma de anclar el vector. Tengamos muy en cuenta que no es lo mismo decir el vector AB a decir el vector BA.
estos dos vectores son opuestos. La diferencia es que en este caso A, el vector AB sería este que va desde A hasta B, y el vector BA sería del mismo tamaño sobre la misma, pero va en sentido contrario. Este se le llama el negativo o el opuesto del vector. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, ejemplo número 1. Escriba las componentes de cada vector. Si tengo los dos puntos, el punto de origen y el punto extremo. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, quiero encontrar el vector que va desde A hasta B. Entonces, recurro a la fórmula que les nombré arriba, las restas de las componentes. X2 menos X1 y Y2 menos Y1. Entonces, X, recordemos que la primera componente de la coordenada, este sería X1 y sería X2. Y este sería Y1 y sería Y2. Lo que hago es reemplazarlo y operar. X2 vale 3 menos X1 vale 2 y Y2 vale 5, Y1 vale 1, lo resto, 3 menos 2 es 1 y 5 menos 1 es 4, con lo cual el vector que se forma a partir de esos dos puntos es el vector 1,4. Ahora, ya que tenemos definidos vectores, podemos operarlos. En este caso lo que vamos a hacer es sumarlos. Y existen varios métodos para sumar los vectores. Entonces tenemos el método algebraico, que es un método súper sencillo. Si yo tengo dos vectores, lo que voy a hacer es sumar sus componentes. X con X, Y con Y, y sale. Entonces, por ejemplo, tengo aquí dos vectores y los voy a sumar. Tengo el vector U con coordenadas 2,4 y tengo el vector V con coordenadas 3,5. Lo que hago es sumar componente a componente. X con X y Y con Y. X con X, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2 con 3. Entonces 2 más 3 me da 5, que es el 5 que está finalmente obteniendo acá. Y Y con Y. Entonces tengo 4 más 5. 4 más 5 es 9. Y tengo el vector suma. U más V es igual al vector 5,9. Al sumar dos vectores, el resultado siempre va a ser otro vector. También existe el método gráfico. Está el método del triángulo. Entonces lo que hago es ubicar el vector U y sobre donde termina este vector U, hago de cuenta que va a ser el origen del otro y dibujo el otro vector, en este caso el vector V. Y lo que hago es, para obtener la suma de los dos vectores, unir el punto de origen del primer vector con el extremo del otro. Y este vector es el vector U más V. Para la resta, para restar vectores, lo que hago es proceder de forma análoga, tanto en el método algebraico como en el método del triángulo. Lo único es que voy a trabajar el segundo de la resta con el opuesto. Recordemos que el opuesto es el que en el gráfico es el que va hacia el sentido contrario. Es decir, es el mismo, pero va en sentido contrario, como podemos ver acá. Y en la parte numérica, pues invierto los signos del vector. Entonces, por ejemplo, realizar la resta de los vectores, tengo estos dos vectores y los voy a restar. Entonces, lo mismo, procedo componente a componente, x1, en este caso, perdón, x2, en este caso, x2 vale 1, vale 3, le resto, perdón, 3 a 2 le resto 3. Entonces, a la primera componente del primer vector, 2, le resto la primera componente del segundo vector, 3. Que eso sería lo que estaría justo aquí. Y 2 menos 3 me da menos 1. Vamos con las componentes en Y. Entonces inicio. 4, la primera componente, menos 5, que es lo que tengo acá escrito. 4 menos 5. 4 menos 5 es menos 1. Entonces la componente del vector va a ser menos 1. Ese sería como el primer método para la resta.
es exactamente igual, lo único es que trabajo pues restando los componentes. Y la segunda forma es utilizo el método gráfico. Entonces lo que hago es lo siguiente. Dibujo U y desde U dibujo menos B. No dibujo B, sino dibujo menos B. Acá, en el caso anterior, entonces B estaba dirigido hacia allá. En este caso, como tengo que dibujar a menos B, lo dibujo del mismo tamaño, pero en sentido contrario. Y nuevamente 1. El origen del primero con el extremo del segundo. Entonces me va a quedar que U menos B es este vector que se está formando acá. Bueno chicos, esto sería todo por hoy. No olviden suscribirse. Bye bye.